¿Qué tal? Este video es la continuación del video pasado que les dejo arriba y en la descripción del video. Una serie de 3 videos donde voy a ver una pieza de Grisey, Gerard Grisey, esta que se llama Prólogo para viola, donde más o menos me concentro desde una manera tanto general en lo que es la armonía y el desarrollo de la pieza. Y posteriormente hablaré sobre una pieza de Brian Ferneyhough y me concentraré más en cuestiones rítmicas que armónicas o formales. Pero bueno, en el último video, al final, después de haber analizado básicamente una gran porción de esta pieza, donde vemos que básicamente el proceso composicional es ir haciendo las cosas un poco más complejas en términos de armonía, de registro, de volumen, de ritmo, etcétera, etcétera, donde empieza más o menos en un rango bajo en la viola, con pocos tonos, y va abriendo poco a poco a lo largo de la pieza el rango de la viola, hasta llegar a un punto, creo que nos quedamos por aquí, donde ha abierto tanto el rango que, bueno, ya necesita dos sistemas, ¿no? La clave Do en tercera y la clave de Sol. Y la pregunta fue, ¿qué harían ustedes una vez que su método, ¿no? su idea composicional de ir haciendo las cosas un poco más complejas, llega a una especie de fin físico, ¿no? Este es un fin físico del instrumento donde ya se exploró básicamente todo el rango. Terminarían la pieza o bien harían algo completamente inesperado. Y en el video pasado alguien dejó un comentario donde dijo que comenzaría a explorar, por ejemplo, los armónicos naturales, no todavía para hacer el rango aún más amplio. Y si bien eso está muy bien, sigue siendo, digamos que parte del mismo método. Y una vez que hace eso, no, la pregunta es, bueno, ¿y qué viene después? Si es que viene algo después. Y la pregunta es si terminarían la pieza o regresarían al principio o qué harían. Y bueno, lo que hace Grisey, como lo podemos ver aquí, es que sí, en efecto, cada vez estas ideas van haciendo un poco más largas, con el rango más abierto, donde comienza a agregar unos trémolos aquí delimitados por estas fermatas que ya expliqué de alguna manera, ¿no? Fermatas de diferentes duraciones, redonda, cuadrada, cuadrada con redonda, triangular, media triangular y todas las variaciones que se les puedan imaginar, simplemente son diferentes graduaciones de una fermata. Y digamos que una vez que llega al registro alto de la viola, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos que ya llegó a la clave de sol, que ya es un registro bastante agudo en la viola. Y una vez que llega ese registro, comienza a ser del material que era bastante concreto, donde estaba utilizando tonos, digamos, muy claramente definidos, aunque algunos de ellos pueden ser cuartos de tono, hacia arriba o hacia abajo, o tal vez octavos de tono, son tonos muy definidos, o sea, no hay opción para el intérprete de tocar otro tono ahí cercano al que esté escrito, ¿no? Entonces empieza a hacer unos glisandos. En los primeros gestos todavía indica en cada uno de las inflexiones del glissando en dónde aterriza y de dónde parte el glissando. Y si nos vamos más adelante, vemos que empieza a abandonar eso, ¿no? Por ejemplo, en este punto ya vemos que el glissando comienza aquí y termina aquí, pero todos los ataques intermedios no están definidos. O sea que las notas donde vaya a hacer el ataque el intérprete van a variar probablemente de interpretación a interpretación y obviamente de intérprete a intérprete. Algo que no mencioné en el video pasado es que Grisey aquí utiliza notación proporcional, ¿no? En donde los espacios visuales, ¿no? Entre las notas tienen relevancia. Mientras más corto sea el espacio entre una nota y otra, más rápido será el ataque entre esas dos notas, ¿no? Entonces, si vemos aquí hay una especie de acelerando gráfico, cada nota empieza a estar más cercana de la otra hasta llegar a un punto donde hace un trémolo, ¿no? Obviamente es la manera más fácil de escribir dos notas muy cercanas unas de otras,
digamos que hay una aceleración rítmica, también hay un incremento de la dinámica. Aquí ya vemos que está entre mezzoforte y dos Fs, ¿no? Aquí sigue básicamente haciendo lo mismo. También hay un incremento en el registro. Cada vez el registro es más alto. Aquí vemos que hay un sol, pero ya también tiene una octava arriba. También de forma macro está acelerando el tempo, ¿no? O sea, internamente, gestualmente está acelerando el tempo, poniendo las notas una más cercana de la otra, pero también lo está acelerando de manera macro, ¿no? Poco a poco acelerando. Entonces, lo que esto tiene como consecuencia, lo vemos en este punto, y antes de llegar ahí vamos a ver cómo también incrementa el número de ataques por cantidad de tiempo. Eso se refleja aquí por la cantidad de líneas, de plicas que hay en un espacio tan reducido en contraste con el resto de la pieza. Así que podemos hablar de un incremento general de la energía. Por ahí en algún otro video hablo de esta idea que tengo de los estados físicos del sonido. No, esto no es ciencia, es un concepto basado en un principio natural. No estoy pretendiendo hacer ciencia del sonido aquí, es simplemente para hacerse una imagen conceptual que se pueda aplicar a la composición, en donde al aumentar la energía de varios parámetros, digamos que el sonido cambia de naturaleza. Entonces, en este punto que podemos escuchar, ya no estamos escuchando tonos bien entonados, sino que estamos escuchando ruido. De aquí a básicamente hasta este punto, lo que estamos escuchando es ruido con diferentes características. No, eso es un ruido que comienza en el registro agudo de la viola y a lo largo del tiempo se va hacia el registro más grave hasta este punto, ¿no? Estas líneas, digamos, representan gráficamente esta idea de ejecutar ruido al aumentar bastante la presión con el arco, y en este caso está tocando dos cuerdas de manera simultánea. Tocando con bastante frecuencia y con muchísima presión se genera este ruido, y obviamente tiene diferentes características, depende del rango en el que se encuentre y también en la parte del violín en la que se ejecute las arcadas, ¿no? Aquí vemos ordinario, SP, que es sul ponticello, ASP, que si no mal recuerdo es alto sul ponticello, ¿no? Son diferentes graduaciones de sul ponticello o sul tasto. Digamos que el violín tiene esencialmente tres posiciones donde ejecutar o donde arquear, ¿no? La posición normal, después la posición, digamos, a la mitad de las cuerdas, que es lo que le llaman sul tasto, y sul ponticello, que obviamente es cerca del puente. Eso genera diferentes timbres con más o menos armónicos. Más armónicos sul ponticello, menos armónicos sul tasto. Más metálico sul ponticello, más maderoso sul tasto. Bien, como podemos ver, aquí también tenemos números y esos números simplemente son segundos. Anteriormente teníamos un espacio definido donde ocurrían las cosas y ahora tenemos segundos. O sea, este gesto dura 4 segundos, 2 segundos, 1 segundo, etcétera. Y el violín, el arco, se va moviendo entre estas zonas que acabo de mencionar. Obviamente aquí ya no tenemos una armonía definida, sino la definición básica de ruido es todas las frecuencias sonoras sonando al mismo tiempo. Obviamente aquí tenemos diferentes tipos de ruido, como ya lo mencioné, pero esencialmente se refiere a una saturación de frecuencias en una parte específica del espectro, ¿no? Bien, pues hacia el final, después de llegar al clímax de la pieza, por así decirlo, al punto más alto, vuelve al punto más bajo de la viola, o sea, hace, digamos que el procedimiento inverso, que al principio era hacia arriba, ahora es hacia abajo. O sea, esta es una forma de arco, digamos que tradicional, ¿no? Una forma de desarrollar la forma efectiva. A veces puede ser un poco didáctica, pero bastante eficiente. Entonces, bueno, ya regresa a la parte baja del registro de la viola y ahí se queda tocando básicamente
unos residuos, ¿no? Armónicos que esencialmente son las notas que dieron origen a todo lo que las antecedió, ¿no? Digo, ahí se mueve entre unas y otras notas y hacia el final esencialmente lo que vemos es una especie de coda, epílogo, donde muestra en un espacio de tiempo relativamente pequeño material un poco nuevo que no había ocurrido como tal en la pieza, pero que de alguna manera tiene relación con ella, ¿no? Como ya lo he mencionado en otros videos, la coda es el lugar ideal para presentar material nuevo, para romper los cánones de la propia pieza, para improvisar un poco, para introducir tal vez algo nuevo y para esencialmente crear una especie de final, ya sea una pieza o a una sección. Recuerden que esto es una sección de una pieza mucho más grande que se llama los espacios acústicos. Y bueno, ¿de qué se trata esto? Bien, lo que vemos es que lo que antecede a la coda es la exploración de más o menos el registro grave de la viola, ¿no? O sea, veníamos de un lugar con muchísima actividad, con un rango bastante amplio, y aquí tenemos lo que dije que le llamo el residuo. Aquí se reduce el registro, se reduce la actividad, hay un juego tímbrico utilizando los cambios de timbre que produce el arco. El tiempo o la sensación de que el tiempo está transcurriendo es un poco diferente ya que no hay tantos ataques. O sea, la frecuencia con la que se cambia la nota es mucho más grande. Aquí, por ejemplo, dura 10 segundos un glissando entre una nota que está básicamente a una tercera de distancia, cuando anteriormente aquí habíamos visto, no sé, 10 ataques para llegar a eso, ¿no? Digo, aquí también vamos pasando por todas las notas intermedias, simplemente no están siendo atacadas de la misma manera. Entonces se queda ahí muy bonito, muy sencillito y llega a lo que digo que es el especie de epílogo o coda, donde vuelve a abrir un poco el registro. Aquí lo vemos con estas achiacaturas. Ahora este material armónico preciso se tiene que ejecutar lo más rápido que se pueda, por eso son achiacaturas, y después se queda en una nota larga. Ese tipo de cosas no lo habíamos visto, no habíamos visto notas cortas que antecedían una nota larga, así que es digamos que material nuevo. A la Boulez, no sé si conozcan la música de Pierre Boulez, pero hace este tipo de cosas bastante seguido. A veces se cae en una nota, a veces en dos notas, va cambiando las duraciones de los tiempos. 10, 8, 9, 7, 4, 5, 3, 2. O sea, tendencialmente va siendo más corto, pero no de manera lineal. O sea, no como si estuviera en el kinder y pusiera 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, sino es una tendencia que a veces sube y a veces baja, como el Bitcoin, ¿no? 10, 8, 9, o sea, baja, sube, baja un poco más, baja todavía más y así sucesivamente hasta que llega al 2 y vuelve a subir un poco, ¿no? Se vuelve a hacer un poco más largo hasta que llega otra vez a 10, 12, 11, 8. Así que esencialmente en este epílogo, esta idea de subir y bajar que habíamos visto durante todo el desarrollo de la pieza, en, anteriormente en términos de registro, aquí se está manifestando no solo en el registro, sino también en la duración de los eventos. O sea, hay algo que baja y después sube. Digamos que ese es el proceso inverso y en otro parámetro, ¿no? Antes era registro y ahora es tiempo. Digamos que comienza arriba y termina abajo. O sea que en la coda sintetiza, digamos, el pasado. Y bueno, esencialmente eso es todo lo que voy a comentar de esta pieza, por lo menos en la partitura. Les recomiendo bajar la partitura. Ahí les dejo un link donde podrán bajar el PDF y donde pueden aprender mucho es en las instrucciones de la pieza, ¿no? Notas para la ejecución, signos convencionales, etcétera. Les recomiendo leer todo esto y entender exactamente lo que significa y tratar de buscarlo
en la pieza y tratar de imaginarse lo que eso significa, ¿no? O sea, no solo vean la partitura así un poco de manera superficial, sino intenten imaginarse este gesto, por ejemplo. Al mismo tiempo que el timbre va cambiando. También lo podrían solfear. Creo que también tengo un video donde digo cómo más o menos yo solfeo este tipo de cosas. En lugar de cantar el do re mi do, se puede solfear de manera más gestual. Y bueno, si a ustedes les interesa, digamos que ya ver esto de manera con más detalle, pues por lo menos ya tienen un panorama a muy grandes rasgos de lo que Grisey está haciendo en esta pieza. Les dejo ahí también el link a la tabla con los armónicos, los primeros 100 armónicos de la nota mi, que puede ser transpuesta a cualquier otra nota, para que vean cómo es que está, digamos, viajando a través de ellos en esta pieza. Y la pregunta es, bueno, ¿qué hacer con esta información? O sea, ya saben lo que hizo Grisey a muy grandes rasgos en esta pieza, y para qué quieren saber eso, además de para saber lo que hizo Grisey. Bueno, el chiste es abstraer esta información y poder utilizarla para crear su propia música, obviamente. Saber lo que hizo Grisey es medianamente interesante a grandes rasgos. Más interesante es saber lo que ustedes hacen con la información que pueden abstraer de esto, ¿no? En términos de armonía, de timbre, de forma, de tiempo, de notación, de exploración instrumental, etcétera, etcétera. Hasta forma de escribir una partitura a mano, ¿no? O sea, esto está escrito a mano. Entonces, bueno, piensen en todas esas cosas y ahora vamos a ver a Ferneyhough. Compartan el video con su abuela y nos vemos la próxima.